Armando Diálogos, programa conducido por Armando Ochoa. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Armando Diálogos. Tocayo, ¿cómo estás? Es un día caluroso, pero ya llovió en algunos lugares granizo. ¿Quién entiende el tiempo? ¿Quién entiende el tiempo? No, está destrozado la... Dicen que está por venir el niño, la niña, y que va a ser un santo desorden. Como un kinder. Sí, como un kinder. Dicen que la técnica Montessori. Pero fíjate que este clima tan loco que estamos viviendo, en gran medida es relacionado con lo que se está viviendo en este mundo contemporáneo, Tocayo, ¿no crees? La locura climática se manifiesta climática en lo social. Y anticlimática. Sí. Oye, vamos a intentar vislumbrar algunas pinceladas de este universo que nos toca vivir. Yo no sé a qué me refiero. Me refiero a que en China, la capital de Beijing, como se dice, antes se decía con una P muy fuerte, Pekín, hoy Beijing, de buenas a primeras se convirtió en el eje de muchas cosas. Y por un lado llegó Trump y sus legionarios de del capital. Y por otro lado llegó también Putin. Y es importante saber esto. Es que cuando digo todo esto, quizás digamos estás aquí en Durango y estás luchando porque compren los tamalitos o salgan para los tacos. Y uno dice, pero ¿por qué tenemos que hablar del mundo si me basta con un Durango lleno de adversidades o complejidades? Ya es demasiado para que encima nos traigan broncas internacionales. Lo que quiero decir es que todas las broncas que podemos tener en Durango también están pasando en el mundo, de alguna manera, Tocayo. Se traducen, ¿verdad? Están interconectados, sí. Fíjate, en lugar de que sea lo más importante, y me estoy acordando de alguna película de Cantinflas que llegó a hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en lugar de que las Naciones Unidas sean el centro del diálogo y de la negociación y de los acuerdos y de los arreglos para la paz y todo el desarrollo y demás. No, estamos todavía en el mundo donde las grandes potencias son las que conducen al mundo. Marcan pautas. Con un elemento que ahorita voy a comentar, ahorita que decías de Trump y sus acompañantes. Pero estos dos grandes reyes, vamos a decirlo así, Donald Trump por un lado y Xi Jinping, Xi Jinping el líder de China, se encuentran, y el simbolismo es muy interesante porque tú sabes que tiene mucho que ver en la política los simbolismos, los tiempos, y los tiempos en los que llega Donald Trump a esta reunión con el líder chino no son los mejores para Donald Trump ni para Estados Unidos. Claro. Y entonces llega en una situación como de debilidad. Obviamente que esto Trump no lo reconoce, pero para muchos analistas, para el mundo, para el simbolismo, del hecho mismo de que tú vayas a visitar ese lugar, es como ir a ese territorio, sí. ¿verdad? Ser recibido, y hay detalles ahí de diplomacia, ¿no? Llegas en el avión y no te recibe el mero, ¿verdad? Te recibe ahí un segundo mando, segundo, tercero, y luego ya se reúnen. Los discursos, la manifestación, el manejo del lenguaje corporal y de los discursos, todo eso apunta a que en este mundo efectivamente hay dos grandes potencias que se disputan la hegemonía en el mundo, que son China y Estados Unidos, pero ya logramos ver a China sobresalir, que venía como en una carrera, Tocayo, hace unos 10 años para acá aproximadamente. No tengo ahorita los datos precisos, pero fue China rebasando a Alemania y luego rebasando a Japón. Sí, y por la izquierda, además. Así es, además. Con un ritmo de crecimiento de su economía, del Producto Interno Bruto, que traen un ritmo desde hace décadas intenso, impresionante, ¿verdad? 8-10% anual, ¿no?
Sí. Para dar una comparación, en México tenemos más de 30 años en que crecemos 1 o 2%, y si bien nos va en un año, a veces 0.5%, pero nunca rebasamos ahí el 2.5%, y estos señores traen un ritmo de crecimiento impresionante, que además luego habría que platicar de eso, además de que en 40 más o menos años, en 4 décadas, lograron abatir la pobreza extrema de la mayor parte de su población. Estamos hablando de 800 millones de chinos. Bastantísimos. ¿Verdad? En cuestiones de vivienda, de alimentación, educación, los sacaron adelante. Entonces, tiene también esa parte de la justicia social, vamos a decirlo. Entonces, muy interesante este encuentro porque simboliza mucho lo que ocurre hoy en el mundo. Mira, aquí también hay algo que vale la pena destacar. China hace 10 años ya se rumoraba que podía ir ascendiendo, pero lo que ahora ha ascendido como cosa real está rompiendo quizás las expectativas. Ya también podríamos decir que se intuía que el imperio gabacho, el imperio gringo, estaba en los finales de sus mejores momentos, que como todo imperio empezaba a decaer. Todavía ahorita es competitivo de alguna manera, pero este encuentro de China y Estados Unidos en sus dos presidentes simboliza que ese momento ha llegado. Así que podremos decir que para muchos de que vieron este asunto o que se están enterando en ese momento, estamos viviendo en un momento en donde, digamos, la cuenta de la historia empieza a marcarse con otro color, con otra perspectiva, y que se está transitando, como muchas personas lo estaban deseando, del mundo unipolar, donde Estados Unidos era el centro vital de toda la economía y de toda la política mundial, se está transitando a un mundo de unipolar a multipolar, como vienen diciendo muchas otras personas. Es decir, ya se venía argumentando esto, que era necesario un mundo multipolar. Es verdad que el mundo multipolar viene, pero no deja de ser reconocible también que en esa multipolaridad, de alguna manera, China está haciendo el papel del líder, por decirlo así. Eso no garantiza que China no vaya a ceder. China también trae un argumento histórico muy interesante. Por ejemplo, voy a poner 3 datos interesantes. China no quiere una confrontación militar. Todo lo quiere hacer por la negociación. China quiere mantenerse como un árbitro imparcial en el mundo. Claro, quiere parecer como un árbitro imparcial, pero no es tan imparcial después de todo. Y China, como sea, quiere nuevos territorios o ocupar viejos territorios, como Taiwán, que es un viejo territorio, pero también empoderarse de Latinoamérica, donde han hecho, pues mira, por no ir muy lejos, en Durango tenemos muchos restaurantes chinos, muchas tiendas. Llegaron los coches eléctricos chinos y un montón de concesionarias en muy pocos meses. Sí. Nos invadieron. Sí. Están en las calles, ¿verdad? Así que es impresionante lo que está pasando, es la imagen del trabajo. Ahora, aquí viene otra cosa. He observado lo que pasa en Estados Unidos sobre el trabajo. Los imperios, como fue el Imperio Romano, llegó un momento en que no producía nada. Todo lo adquirían de sus provincias conquistadas. Bueno, China, en esta época de imperio, que quizás ella también vaya a hacerlo en algún momento, está basada en la productividad. Ya que se cree en muchos comentarios, Tocayo, pero estoy haciendo esa pincelada. Y hay otro dato, fíjate, que decías del arbitraje y del manejo de la... Porque hasta ahorita China no ha tirado un solo tiro, no, o un misil o algo en una guerra, porque además ellos, no sé si eso sea bueno, la historia de China es que ellos fueron víctimas de muchos países. Fue China invadido por muchos países, fue sometido, pues se aprovecharon mucho de China, y ellos no han invadido. Si uno analiza la política de Estados Unidos, que ha sido agresiva, de invasiones, de ataques y de sí, claro, intervencionista e injerencista,
China sí ha tenido sus conflictos, pero no se ha distinguido por esta idea de la conquista, cuando menos en términos violentos y militares. Ha tenido problemas, por ejemplo, con Vietnam en su momento tuvieron algunos problemas entre ideológicos, políticos. Hasta con Rusia ha llegado en un momento. Con Rusia, diferencias ideológicas de liderazgo mundial, ¿no? Sí. De lo que pudo haber sido el pensamiento socialista. Y fíjate que eso, qué bueno que lo tocas, que antes que se nos acabe el segmento, me tocó ver un documental que tiene que ver, por ejemplo, con la caída del bloque soviético, y Mikhail Gorbachev con el asunto de los cambios que finalmente él contribuyó a que se destruyera el sistema del sistema soviético. Y hay una visita que hace Mikhail Gorbachev a China en esos tiempos, y se empieza a dar cuenta y se sorprende de lo que están haciendo los chinos en esta planificación del desarrollo económico, pero también vinculado a cómo sacar a las comunidades, sobre todo más pobres, del campo chino, de la pobreza. Y entonces, de repente él y su equipo, Mikhail Gorbachev, de repente dice, caray, nosotros deberíamos hacer esto. Y en un debate con los líderes chinos llega a una conclusión Mikhail Gorbachev: nosotros ya no podemos hacer lo que ustedes están haciendo, porque nosotros ya tenemos una estructura muy hecha, y es destruir para construir. Y la verdad es que ustedes diseñaron una estrategia donde están desde abajo construyendo algo. Eso estoy hablando yo de los finales de los 90, ¿no? Muy bien. Y cierro con esta visión de largo plazo. Estados Unidos se convirtió en la primera potencia del mundo al final de la Segunda Guerra Mundial, 1945 aproximadamente. Apenas llevamos 75 años de la hegemonía norteamericana, y en ese mismo lapso la Revolución China, encabezada por Mao, empezó en el 49. También más o menos, o sea, 75 años más o menos de diferencia, pero ahora China, con todo lo que, no solamente hizo una revolución enfrentándose a sus enemigos históricos, una revolución que, si uno lee sus libros de estrategia militar, son muy interesantes, cómo logró Mao Zedong la revolución con una serie de estrategias, sobre todo apoyadas en la gente de escasos recursos, la gente pobre, sobre todo en ¿cómo se llama?, en los campesinos, y cómo lograron ellos en 75 años de ser un país muy pobre a ser hoy casi la primera potencia del mundo. Vamos a dejarlo todavía en el segundo lugar. Vamos a poner una pausa, tocayo. Hay que seguir hablando ahorita de China todavía. Ponemos ¿cómo se llama? Esas dos rayitas que se pausan. Y volvemos. Amenazamos con volver. En un momento, continuamos.